quiero destacar que a diferencia de los eventos ocurridos la semana pasada por parte de los sectores de la derecha, no hubo actos vandálicos, porque hubo un ejercicio por parte del presidente Nicolás Maduro de activar un plan de resguardo a la población. Cuando se llama la milicia bolivariana, cuando se llama la Policía Nacional Bolivariana, es para resguardar a la población, en ningún momento para ejercer represión contra la población en Venezuela. Declaraciones de la embajadora de Venezuela en Guatemala, de lo que sucede en aquel país, su punto de vista. Y bueno, nos decía algo, Estuardo, algunos seguidores en redes sociales preguntan las consecuencias de lo que sucede en Venezuela para Guatemala. Estuardo se atreve a decir, bueno, hace un análisis de que Guatemala sería el próximo escenario parecido a Venezuela. ¿Estamos tan así o es...? No, a propuestas de los partidos políticos que están formando. ¿Habrán estos o creen estos partidos políticos que van a tratar de sacar estas propuestas de que se puede realizar algo así? Pero mira, disculpantes, miren, disculpen televidentes, un dictador, sea de derecha o de izquierda, de arriba, de abajo, de atrás, del centro, donde sea, es malo. Porque es autoritario. Y a ningún dictador le gusta ni la libertad de expresión, ni le gusta la libertad económica, ni le gusta la propiedad, porque él quiere tener todo. Incluido el control de los medios, independientemente sea de izquierda o de derecha, sea un militar de la historia guatemalteca o sea un izquierdista que Guatemala sea el próximo laboratorio parecido a no, va a haber propuestas. Mira, la izquierda no parecido a Venezuela. Tiene una ventaja, la izquierda está más organizada en Guatemala que cualquier otra tendencia en Guatemala. Bueno, y está organizado, porque si estuviera organizada tendría votos y no los tiene. Miren, hay una diferencia y es bien sencilla. Cuando analizamos en qué países echó raíz el modelo populismo del siglo XXI, como se le denomina a grosso modo, que básicamente implica una política social muy agresiva para los sectores populares, pues un discurso muy personalista de los presidentes y demás. Ese modelo sale caro. Claro. Carísimo. Y la fiscalidad de los países latinoamericanos no aguanta financiar un modelo de esa envergadura. ¿Quiénes han sido los países que han sido exitosos en ese tipo de modelos? Aquellos que tienen una fuente estratégica de financiamiento. Por eso les decía, el modelo chavista navegaba en viento en popa cuando los precios del petróleo andaban en $150 el barril. El día que se le acabó la burbuja petrolera al gobierno venezolano, ahí empezó sus crisis, que por cierto, ese es uno de los éxitos silenciosos de Barack Obama. Obama debilitó el régimen venezolano y en general el poder de los países productores de petróleo con su reforma energética. También a ver, es que una cosa es seguir apegado a los paradigmas del siglo XX. Cuando decimos, sí, es que todo el mundo le interesa el petróleo, pues ya no tanto. Si entendemos la reforma energética en Estados Unidos, el objetivo de Estados Unidos era depender menos del petróleo. Y eso explica, en parte, porque la otra explicación es los descubrimientos de yacimientos en Brasil y en Estados Unidos, ¿por qué el precio pasó de estar en $150 en el 2008 a estar en 52, 53 como estamos hoy? O sea, la reforma energética agresiva que hizo Estados Unidos, lo que hizo fue reducir significativamente la demanda de petróleo. Al reducir la demanda de petróleo, se reduce el precio internacional del petróleo. Entonces, la caja chica del gobierno venezolano ya no daba para mantener ese financiamiento de ese tipo de políticas. Entonces, por eso es que el régimen o la política económica empieza a tambalear, porque ya no había una fuente de financiamiento para mantenerlo. Yo por eso, en tiempos de Álvaro Colón, cuando decían, sí, es que Guatemala va a ser la nueva Venezuela, no, porque aquí no tenemos una fuente estratégica de financiamiento para financiar esas políticas. No hay una fuente de financiamiento estratégica que pudiese, digamos, tener este tipo de programas o expandirlos a otros. Ese fue un mal cálculo económico, básicamente. Digamos, porque no se fue un mal seguir. cálculo económico. O sea, MIFAPRO y todos estos programas debían haber crecido como en el modelo brasileño y mantenerse más. Bueno, ya aprobaron también ser muy corruptos en el modelo brasileño y mira dónde están las autoridades ahorita, y también probaron que son insostenibles, sea la repartición de fertilizantes, sea la repartición de comida, o sea, la repartición de bonos es insostenible. Haya o no haya fuente de financiamiento, es insostenible. Pueden tener todo el petróleo del mundo, es insostenible, por una razón sencilla, porque
no prevén que tiene que haber un sistema productivo. De hecho, el mismo Dietrich explica que uno de los procesos que hay que llevar hacia adelante es la toma institucional de la economía. ¿Qué es eso de la toma institucional de la economía? Es el control de la economía a partir de un sistema centralizado. Pues ya vimos lo que pasó en Venezuela. Solo los gobiernos pueden producir inflación. El gobierno puede decir, me está atacando a la derecha, me está atacando a la izquierda, me está atacando a Estados Unidos, me está atacando cualquier China o lo que sea. Pero ellos tienen al final el control de una banca central, de la moneda, de la masa monetaria. Entonces ellos son los que al final son responsables de, y lo podrían controlar, pero no lo hacen. Además, hubo también otro problema, que en esa creencia de tenemos petróleo interminable, empezaron a salir con Petrocaribe. Si ustedes recuerdan, hasta el mismo Partido Patriota quería una participación Roxana Valdetti era una de las que estaba muy entusiasmada con participar en Petrocaribe. Y resulta que al final nos salía más caro en realidad la factura, ahí nos salía más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? Al final se quedó en este sistema, pero también cayó el precio. Entonces, eso de tener recursos y por lo tanto somos ricos porque tenemos recursos es una premisa falsa. Suiza no tiene recursos, Suiza no tiene petróleo. Con el desgaste del chavismo en esta crisis, con lo que hemos visto ya cambios, alternancias en el poder de otros países donde, bueno, antes estaban en el poder administraciones, gobiernos de izquierda, ahora más de derecha, esto va a seguir afectando, va a ser un fenómeno regional, va a seguir siendo Venezuela un país, digamos, más aislado de lo que era hace 5 años, con muchos amigos, aliados alrededor. ¿Será la región diferente ante Venezuela como está ahora dirigida con Nicolás Maduro? Es que por eso les digo, yo creo que desde el momento en el que se da el fallecimiento de Chávez, el bloque chavista se quedó relativamente huérfano. Quien fue llenando esos espacios ha sido Rafael Correa, con mucha mayor habilidad, porque Rafael Correa no genera los anticuerpos que generaba el chavismo. Es más, Rafael Correa se volvió pues un articulador más de consenso, matizó mucho la política social y demás. Y segundo, derivado de lo que ya estábamos hablando, el día que la chequera se le empezó a recortar a Venezuela, esa agresividad de política exterior se empezó a caer también. O sea, si ustedes ven la cantidad de recursos que se mueve ahora en Albapetróleos, en Petrocaribe, no tengo el dato exacto, pero ahorita, pero a mediados del 2016 era el 35% lo que había llevado a ser 2007-2008, que era el apogeo de la política exterior. Entonces, digamos que el rol de Venezuela se ha venido debilitando significativamente en el concierto regional. Lo que pasa es que todavía Venezuela se convirtió en una especie de la nueva Cuba, en el sentido que más allá de su poder efectivo en liderar el bloque bolivariano, después del 2013-2014, se mantenía como esa aura de poder emblemático. O sea, y si se dan cuenta, en general, la discusión que hay, cuando hablamos con los seguidores del chavismo, la discusión que hay respecto de la revolución bolivariana mantiene todavía pues ese toque romántico de recordar las buenas épocas de antaño, los logros de Chávez y demás, y no entrar a ver lo que está pasando en los últimos años. Es decir, todavía es un caso similar, por ejemplo, a la Cuba del 60 al 70, que son como los periodos de nostalgia, porque eran que la revolución iba viento en popa. Pero el día, otra vez, que las revoluciones se quedan sin fuente de financiamiento. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Vamos cerrando ya en la etapa de las conclusiones. ¿Qué va a pasar para Venezuela en los próximos meses? Mira, en los escenarios del socialismo del siglo XXI, de hecho, hay un escenario que ve el crecimiento de la crisis y el crecimiento aún del choque que puede ser posible. En cierto momento, el proceso, según la explicación teórica, podría llegar a ese nivel, ¿verdad?, de choque, pero entonces ahí es cuando necesitamos y en dónde necesitamos la democracia. Porque si algo es muy importante para el socialismo del siglo XXI es la democracia participativa. Y de ahí es donde nace ese concepto de democracia participativa. No se puede dar, y eso sí es prerequisito, según Dietrich Stefan, no se puede dar el socialismo del siglo XXI si no pasa por un proceso que hace que sea no solamente legal, sino que sea legítimo a través de democracia. Y democracia en el sentido de elecciones.
ahí es donde está ahorita, creo yo, el tapón del sistema para el establecimiento del socialismo del siglo XXI. Ahora se acompañó de escasez, ahora se acompañó de hiperinflación, ahora se acompañó de otras cosas. Pero es necesaria la democracia. Si no llegan, de hecho, una de las cosas que se está pidiendo en Venezuela es elecciones. Si no llegaran a ese proceso, la crisis seguiría entonces hacia arriba. Digamos que la crisis, bueno, o baja o se controla hasta 2019. ¿Creen ustedes que si pierde una elección el chavismo van a dejar el poder y van a permitir esa alternancia? Pues vean, en el término de los escenarios, por eso les digo, yo creo que un actor que casi no lo discutimos el día de hoy es el ejército venezolano, el ejército bolivariano. La tesis del pretorianismo, que la esbozó Samuel Huntington en el siglo XX, decía que hay regímenes en los que se genera inestabilidad política donde el ejército se vuelve el árbitro político de última instancia. Guatemala fue un caso paradigmático del pretorianismo. El ejército ponía, quitaba, hacía, deshacía hasta los finales de los 90, principios del 2000. Así pasa ahorita en Venezuela. Recuérdense que cuando Chávez se pelea con el ejército en el 2002, fue que se da el golpe abortado de 48 horas. Mientras Chávez y ahora Maduro mantengan la lealtad absoluta del ejército, ahí no va a pasar absolutamente nada. Porque el ejército en Venezuela es el garante del orden político. Si por alguna razón, si por la crisis económica financiera, el gobierno ya deja de mantener los privilegios del ejército, ahí otra historia puede... Por eso les digo, así como fue el precio internacional del petróleo lo que empezó a erosionar la estabilidad de los regímenes venezolanos, la llave con la continuidad o la caída del gobierno venezolano no está en la oposición, no está en la Corte Suprema, no está en la OEA, está en el ejército. Bueno, hemos llegado al final de esta hora, se nos ha ido muy rápido. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias, Philip Estuardo. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes en casa. Llegamos al final de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. No sin antes recomendarle pues que saque su paraguas, no lo deje guardado en casa, porque vamos a continuar con este pronóstico de lluvia en todo el territorio guatemalteco, derivado de las altas temperaturas que hemos tenido los últimos días. La mayor parte o acumulación de lluvia se podría tener sobre el departamento de Izabal y el sector de la Boca Costa y el suroccidente. Alguna lluvia también para Ciudad de Guatemala. Este es el pronóstico para el Valle de la Ciudad en los siguientes 3 días. Cielos parcialmente nublados, día viernes con lluvia, temperatura entre los 27 a 28 grados centígrados y luz solar que podríamos tener mañana jueves desde las 5 horas con 50 minutos. Que tengan todos ustedes una excelente noche.